Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Arrancó octubre y acá estamos con la primera edición de MBD Noticias. 11 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya, como siempre, de arranque, vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, en una mañana que está muy soleada a esta hora. Azulada también, Bueno, 4 grados la mínima prevista para hoy, 11 la actual, 19 será la máxima para este 2 de octubre con cielo nuboso y algo nuboso. Para mañana, martes 13, mínima de 6, máxima de 19 grados con lo mismo, cielo nuboso y algo nuboso. Y también cielo nuboso y algo nuboso, dice Numet, para el miércoles 4, que tendrá una mínima de 9 grados y una máxima de 16. Así las cosas, ese es el panorama que pinta entonces Inumet para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Les contamos también que el Partido Comunista va a acompañar la recolección de firmas para el plebiscito sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT, ya que la actual reforma, dice este sector, representa el núcleo duro del proyecto neoliberal. Por otra parte, hubo aumento de combustibles en las últimas horas, tal como estaba previsto. Aumentaron los combustibles este domingo 1 de octubre. La nafta y el gasoil aumentaron 3 pesos en promedio. También aumentó el supergas. Ayer cargué 10.000 pesos la garrafa. 76,75 pesos por kilogramo pasó a costar entonces también el supergas. En un rato les contamos más. Por otra parte, la Asociación de Fiscales cuestionó la iniciativa que prohíbe justamente ejercer en materia penal hasta 3 años después de dejar sus cargos y evalúa tomar medidas por el acoso permanente, dicen los fiscales que sufren, también la Fiscalía y los fiscales que, bueno, por parte del sistema político se han visto perjudicados con esta iniciativa, según señalan los profesionales. En otro orden también, ayer domingo se realizó un debate en la República Argentina con los candidatos presidenciales, esto de cara a las elecciones nacionales del próximo 22 de octubre. En esta instancia, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, pidió disculpas por la situación económica que está viviendo el país vecino. Hoy también, después de las 8:30 de la mañana, vamos a estar recibiendo en nuestra entrevista central al ex canciller de la República, ex ministro de Industria y recientemente reelecto como secretario de ALADI, Sergio Abreu, para hablar de Uruguay y en la región. ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo está funcionando ALADI? ¿Cómo funciona el Mercosur? Ese y otros asuntos en nuestra entrevista central, pasada las 8:30 de la mañana. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, allí estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Hay una fuga de agua importante por lo que podemos ver allí en Agraciada y Santa Fe. Esperemos que la gente de hoy esté atenta a esta situación. Así que bueno, quienes circulen, que vayan a salir a esta hora y circulen por ahí, a tomar las precauciones del caso. Otros aportes que nos hace el CGM hasta ahora, es mucha el agua que sale por allí. Otros aportes decía que nos hace el CGM hasta ahora. Ana Monterroso entre Joaquín de Salterán y Miguel del Corro estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Francisco Araucho entre Baldomero y Maldonado, cortado hasta las 12 por tareas de carga y descarga. 33 entre Buenos Aires y Reconquista hasta las 4 de la tarde también estará cortado, pero por demolición en esa zona. Y lo mismo en Brito del Pino entre Charrúa y Gestido, cortado también hasta las 4 de la tarde por tareas de demolición en esa zona de Pocitos. Despejada, soleada la mañana a esta hora, 11 grados de temperatura como decíamos, y vamos a comenzar el desarrollo de la información. El Partido Comunista del Uruguay ratificó que acompañará la recolección de firmas para un plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social. Sin embargo, el Partido Comunista asegura que actuará cuidando la unidad del Frente Amplio. La decisión fue adoptada por unanimidad del Comité Central del Partido Comunista que se reunió este domingo en la Huella de Serengui. Según la resolución, la reforma jubilatoria es parte del núcleo duro del ajuste neoliberal del gobierno de derecha, por lo que la iniciativa del PIT-CNT y otras organizaciones sociales debe evaluarse en la perspectiva del enfrentamiento de los dos proyectos de país. Por eso, el PSU compromete su militancia en la recolección de firmas y en el desarrollo de una campaña que nos permita dialogar con el conjunto de nuestro pueblo a lo largo y ancho del país. Según la organización, esto permitirá
desarrollar una polémica directa política, ideológica y programática con la derecha y con los sectores del capital financiero, únicos beneficiarios de la reforma jubilatoria del gobierno. En este sentido, adelantó que realizará esta campaña con la responsabilidad del cuidado por la unidad social y política del pueblo, construcción histórica y conquista estratégica de sus herramientas. La reforma jubilatoria que impusieron la derecha y las clases dominantes es un grave retroceso social y democrático. Enfrentarla es parte de ir construyendo desde hoy una verdadera reforma de la seguridad social necesaria, con diálogo social, con movilización y con lucha, expresó el Partido Comunista. Bueno, bien, lo decíamos en nuestros adelantos. Ayer, 1 de octubre, aumentaron nuevamente los precios de los combustibles. El Poder Ejecutivo dispuso un aumento del precio a partir de este domingo 1 de octubre, lo que representa la tercera suba mensual consecutiva. En un comunicado, el Ministerio de Industria justificó el aumento en la evaluación internacional de los precios del petróleo en un contexto en el que ANCAP debe importar la totalidad de la producción por parada técnica de la refinería. Según la resolución, la nafta super tuvo un aumento de 3 pesos con 15 por litro y pasó a costar 77 pesos con 54 al litro. En tanto, el gasoil 50S aumentó 3 pesos con 40 y pasó a costar ahora 59 pesos con 39 por litro. También hubo aumento del supergas, que pasó a costar 76 pesos con 75 por kilogramo. La garrafa de 13, si redondea, le quedan 1.000 pesos por ahí. De esta forma, los tres productos tuvieron un aumento importante en comparación con el año 2020. En el caso de la nafta super, el aumento acumulado es del 41,11%, el gasoil 50S aumentó un 47% y el supergas un 63,65%. Aquí están entonces los nuevos valores del combustible. Vamos a cambiar de asunto. Les contamos ahora que la Asociación de Fiscales del Uruguay cuestionó la propuesta aprobada por el oficialismo de prohibir al fiscal de corte y a los fiscales a desempeñarse en la materia penal durante 3 años una vez que, dejan sus cargos. Además, el gremio anunció que va a evaluar medidas ante el acoso permanente que dicen sufren la Fiscalía y los fiscales por parte del sistema político. El artículo fue aprobado por el oficialismo en comisión y agregado al proyecto de rendición de cuentas. En este marco, la Asociación de Fiscales del Uruguay expresó su más absoluto rechazo a la iniciativa, ya que afecta gravemente el derecho al trabajo y la libertad de los fiscales. Nos preocupa que se limiten derechos consagrados constitucionalmente sin invocarse razones de interés general, afirmó la asociación. Según el gremio, la versión taquigráfica del debate parlamentario dejó claro que la propuesta fue impulsada por la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Por tanto, se refiere a un interés particular de quienes son nuestra contraparte en el proceso penal, por lo cual el artículo sería inconstitucional. Lamentamos que reivindicaciones tan claras en su justicia como la equiparación salarial entre adjuntos y adscriptos por realizar la misma tarea naufraguen permanentemente en todas las instancias presupuestales y prosperen iniciativas que nos restringen derechos, agrega el gremio. Por este motivo, los fiscales solicitaron al Parlamento que reconsidere la aprobación de esta norma, cuyo contenido y sus efectos deberían analizarse a través de un debate más profundo. Además, adelantaron que el martes 3 realizarán una asamblea general para evaluar las medidas a tomar ante esta realidad de acoso permanente a la Fiscalía General de la Nación y sus representantes. Bueno, y sobre este tema habló el fiscal de corte Juan Gómez, esto lo hizo en rueda de prensa el pasado viernes. Entre otras cosas, consideró que la limitación del trabajo para los fiscales, establecida en este proyecto de rendición de cuentas que se analiza a nivel parlamentario, debería regir solo para el fiscal de corte por el plazo de 1 año y además con el pago de un subsidio. Esto decía Juan Gómez. Además, aseguró que está trabajando en un proyecto para que los exfiscales no se dediquen inmediatamente a la actividad política una vez que dejen sus cargos. Esto está pasando por estas horas. Vamos a cambiar de asunto ahora. Les contamos que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró que entre enero y febrero dejará la intendencia de Canelones para dedicarse a la campaña electoral de cara a 2024. En rueda de prensa, Orsi dijo que el objetivo del Frente Amplio debe ser acumular muchos votos en la elección interna para apuntalar la victoria de las elecciones nacionales. Fecha no, pero sí era el año 24, ¿no? Después que pase diciembre, que es cuando el Frente termina de resolver en su congreso, después me imagino que el año próximo ya no estaremos. No sé, será enero, febrero. Yo ya me voy haciendo la idea de que estoy acá hasta diciembre.
para irnos a esa otra responsabilidad y después veremos cómo sigue la historia. ¿A qué va a apuntar su campaña? A acumular mucho voto en las primarias para que el Frente vote muy bien. Eso es lo primero. El Frente no puede darse el lujo porque no es obligatorio, o sea que aparentemente poco importa la comparación entre partidos, pero el Frente debería, y yo lo voy bueno, lo dijo Fernando, ya lo dijo Fernando Pereira, es que tengamos una excelente votación en junio, con las opciones que tenemos, las que sean, pero ese envión que ocurre en junio nos puede ayudar a llegar con más fuerza en octubre. Bueno, y otros temas vinculados también con la Comuna Canaria en este caso, porque el intendente de Canelones destacó que en las últimas horas la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, otorgó un préstamo de 12 millones de dólares al fideicomiso de la Intendencia de Canelones con una tasa de interés muy accesible, explicaba el titular de la Comuna Canaria, lo que permitirá, dijo, avanzar en la ejecución de obras para aquel departamento. En ese sentido, Orsi también señaló que el objetivo es concretar obras de infraestructura y también de arquitectura y continuar con políticas sociales, decía el intendente canario. Cambiamos de tema una vez más y les contamos ahora que Antel adquirió los derechos de la transmisión de los Juegos Panamericanos que se van a realizar entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre en Santiago de Chile. Esto se va a poder ver por Antel TV. Antel firmó un contrato para transmitir la totalidad de los Juegos Panamericanos, donde Uruguay estará representado por 150 atletas en 31 disciplinas. Para adquirir los derechos, la empresa pagó $165.000, según dijeron fuentes a MBD Noticias. La decisión de adquirir los derechos marca un cambio en la política de contenidos de la empresa estatal. En 2020, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmó que Antel dejaría de comprar o producir contenidos para la plataforma de streaming Vera TV, hoy conocida como Antel TV. El secretario de Estado justificó la decisión en que este no es el giro de la empresa y adelantó que el ente no mantendría la transmisión de contenidos gratuitos como los partidos de la selección uruguaya o la NBA. Cuando las cosas son gratis alguien las paga. El foco y el objeto de Antel está en su ley orgánica y no es regalarle el mundial a los ciudadanos, dijo Paganini a Océano FM. En los últimos tiempos Antel cambió esta visión. Recientemente pagó $750.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol para transmitir los partidos de las eliminatorias para Mundial 2026. Estos partidos pueden verse a través de los celulares, pero no pueden ser casteados a otros dispositivos, lo que fue cuestionado por el director en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa. Además, se negocia en Argentina con TIC para la compra de los derechos del Mundial. En 2021, firmó un contrato con los 3 canales privados de Montevideo para transmitir su señal en Antel TV. Por este servicio, Antel paga $1 millón a cada canal por 3 años. Estas señales tampoco pueden ser casteadas. En este caso, Larrosa cuestionó el precio pagado por encima de los precios del mercado. Vamos a contarles ahora otras informaciones que tienen que ver, tiene una pata en lo local, pero también a nivel internacional y tiene que ver justamente con lo que está pasando en el enclave de Nagorno-Karabaj, porque referentes de distintos partidos cuestionaron el comunicado de la Cancillería uruguaya en relación al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, justamente por el enclave, como decíamos, de Nagorno-Karabaj. El gobierno, a través de la Cancillería, expresó preocupación por el agravamiento de la situación allí y el desplazamiento de la población de origen armenio. Además, afirma que continuará monitoreando lo que sucede en la región y exhorta a las partes a abstenerse de tomar medidas que agraven la situación. Este punto fue cuestionado por el diputado colorado Ope Pasquet, quien aseguró que la postura uruguaya era poco feliz. Se formulan exhortaciones a las partes como si fueran dos bandos en pie de igualdad, cuando lo que hay es un gobierno que amenaza los derechos humanos de una parte de la población, escribió el legislador que ustedes están viendo allí en su cuenta de Twitter o de X, como es ahora. Por su parte, la senadora frente amplista Lilian Quechichian aseguró que el comunicado de Cancillería llega muy tarde y criticó que se abstenga de condenar la acción azerí contra la población armenia de Artsaj. Mucha tristeza que Uruguay abandone su tradicional postura en defensa del pueblo armenio, afirmó Quechichian también a través de las redes sociales. En este contexto, hoy los integrantes del foro Nagorno-Karabaj en Uruguay van a brindar una conferencia de prensa para denunciar la crítica situación que enfrentan los armenios de Artsaj. Este foro está presidido por Belela Herrera y Gerardo Caetano y busca denunciar la avanzada militar de Azerbaiyán sobre el territorio que provocó miles de desplazados.
Vamos con otros asuntos ahora. La asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura emitió un informe favorable a la apelación presentada por el representante de los trabajadores en el directorio de ACE, Pablo Cabrera, donde revocó la sanción por 5 años aplicada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública. En este marco, Cabrera afirmó que la sanción fue un error y anunció que se presentará en las elecciones del sindicato. Nos da la razón en cuanto al planteo que nosotros habíamos hecho desde el comienzo, que entendíamos que esta sanción no correspondía, que los procesos por los cuales tuvimos que transitar no estaban atados al estatuto, y esto obviamente que está confirmado desde la jurídica del Ministerio de Educación y Cultura. Pero lo más importante es pensar en lo que es proyectar las federaciones, entender la construcción del colectivo, de que obviamente que errores se pueden tener, que obviamente que quien dirige puede estar a veces transitando caminos equivocados, pero la importancia de que tenemos herramientas también para revisar y que en este caso tenemos esta oportunidad de desandar el camino que se hizo y tratar de comenzar un camino diferente. La federación va a transitar un proceso eleccionario en poco tiempo más. Hoy lo que está planteado es que en realidad yo no puedo estar sancionado y que hay que desandar el proceso de la sanción. Vuelvo a ser un afiliado más, con los mismos derechos de cualquier afiliado, y al existir un proceso electoral como va a existir, la oportunidad de presentarme y que sea la propia gente la que defina cuál es la lista que prefieren, cuáles son los compañeros y compañeras que prefieren que sean los que conduzcan los destinos del sindicato. Yo creo que si somos todos lo suficientemente maduros, entendiendo de que la mirada es la construcción de la organización, la mirada es cuánto seguimos aportando al movimiento sindical, es que esto fue un momento de aprendizaje donde podemos tomar entre todos las cosas que nos sucedieron para que no vuelvan a suceder. Bueno, y seguimos en tema porque la Federación de Funcionarios de Salud Pública informó que no estudió ni analizó el informe realizado por la asesoría jurídica del MEC, donde revoca la sanción aplicada al expresidente del gremio, Pablo Cabrera, que allí veíamos, y ratificó el gremio lo actuado en este caso. En un comunicado, el gremio aseguró que este lunes tendrá vista del informe de la asesoría jurídica del MEC y presentará un escrito con las pruebas de lo actuado hasta el momento, y aclara que este es un informe preliminar que se basa únicamente en la declaración del denunciante. En el comunicado, la Federación aseguró que todos sus órganos respetaron fielmente lo que indica el estatuto y que las decisiones adoptadas por Comisión de Disciplina fueron respaldadas por el equipo jurídico del gremio. En este sentido, la Federación rechazó que Cabrera haya judicializado una decisión colectiva, pero insistió en que estas acciones no son llevadas adelante por el capricho de una persona, sino que pasan por diferentes instancias y en todas ellas se llegó a la misma conclusión. Además, el gremio afirma que el caso fue analizado por un periodo de más de 2 años y Cabrera pudo hacer los descargos correspondientes. Finalmente, la sanción fue avalada por una aplastante mayoría del Congreso, 388 votos a favor, 23 rechazos y 7 abstenciones. Lamentamos profundamente el desenlace que tuvo este tema, tomando en cuenta además el cargo que ostenta el denunciante, hoy sin respaldo alguno, judicializando decisiones colectivas sin hacer un mínimo de autocrítica, terminando con su pasaje por el movimiento sindical de la peor manera, dice el comunicado. Cabrera fue sancionado porque en 2018, en su rol de director de ACE, votó a favor de un convenio con la Fundación Manantial de España para avanzar en el cambio del modelo de atención en salud mental, pese a la oposición del sindicato. Las elecciones en la Federación se realizarán el próximo 29 de noviembre. Bueno, y asuntos vinculados a la salud. Vean ustedes, en el año 2022 se realizaron 10.505 abortos legales en Uruguay. Esta fue la cifra más alta desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, esto hace 10 años, según un informe del colectivo Iniciativas Sanitarias. Además, tras la despenalización del aborto, bajó la interrupción y la fecundidad en población adolescente y también disminuyó de manera muy importante la muerte materna. La Clínica de Ginecotocología A de la Universidad de la República presentó datos de la interrupción voluntaria del embarazo a 10 años de la ley. En 2022 hubo un total de 10.505 interrupciones voluntarias del embarazo, un 3,9% más que en 2021. Los últimos 2 años tuvieron ambos un leve crecimiento en comparación con los anteriores, a diferencia de 2019 y 2020, que mostraron bajas de los abortos en términos interanuales.
Si observamos desde el comienzo de la política pública, donde el primer año, 2013, tuvo un total de 7.171 interrupciones voluntarias del embarazo, podemos observar un incremento del 46% en los procedimientos realizados hasta el año pasado. 2022 fue el año con más abortos legales desde la implementación de la ley, seguido por 2018 y 2019. Un dato que se destaca es el descenso de interrupciones voluntarias en la población adolescente, algo que corresponde con la baja en la fecundidad para mujeres de entre 15 y 19 años. La información más relevante en términos de política pública de salud es la vinculada a la muerte materna, que tuvo una disminución muy importante a raíz de las modificaciones normativas. Durante la penalización del aborto había 28% de muertes maternas y luego de la ley de interrupción voluntaria del embarazo pasó a ser 5,7%. Esto ubica a Uruguay como el tercer país con mejores números de muerte materna en las Américas. Desde la Clínica de Ginecotocología A de la Universidad de la República apuntaron modificaciones necesarias para asegurar derechos. Por ejemplo, incluir a la población migrante con residencia menor a 1 año, la ampliación a 14 semanas de gestación para realizar el procedimiento, la eliminación del aborto del Código Penal y la incorporación de otros profesionales no ginecólogos para las consultas de IVE. Otros temas. El director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, dejará su cargo y pasará ahora a desempeñarse en la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su lugar será ocupado por Marta Garagorri, quien ya integraba el equipo de trabajo justamente en esta división limpieza. La intendenta Carolina Cose informó sobre los cambios en la recolección de residuos en varios puntos de la ciudad y que también dijo que se van a instalar plantas de transferencia para mejorar el servicio de limpieza. Hay un avance enorme en lo que es la eficiencia en la recolección, ya sea por los sistemas de recolección diaria al sur de Rivera, que ahora estamos extendiendo de Boulevard Artigas hacia el oeste, en todo lo que es Punta Carretas. También un nuevo sistema para recolección de reciclables en lo que es el barrio sur, donde vamos a reorganizar los contenedores de reciclables en unos 8 nodos, ¿no? En unos 8 nodos que además van a tener una persona puesta por la Intendencia, ¿verdad? Una persona nuestra que va a estar asesorando a los vecinos, que tendrán que caminar un poquito más, pero van a tener un mejor servicio y nos va a permitir recuperar porcentajes de reciclables mucho más altos. También hemos hecho varios anuncios que tienen que ver con la planta de transferencia del oeste y la planta de camiones del este, que nos van a permitir, en el caso del oeste, que los camiones hagan circuitos más cortos, no tener que ir hasta Felipe Cardoso y por lo tanto se va a impactar en una mejora del 30% en barrios como Colón, Lesica. La intendenta también anunció que a partir del proyecto de erradicación de basurales en los cursos de agua se retiraron 92.000 toneladas de residuos. Destacó el trabajo en conjunto con vecinos y vecinas para la recuperación de esos espacios. Temas vinculados al pasado reciente ahora porque el próximo miércoles se va a realizar la audiencia de formalización de 12 militares en el marco de la indagatoria por la represión y torturas a pobladores de la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, que incluyen además el asesinato del médico Vladimir Roslik en el año 1984. El abogado Pablo Chargoñi, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, dijo a MBD Noticias que espera que la justicia acepte la formalización y que adopte medidas cautelares contra los efectivos imputados. Es el caso de Roslik y el caso de la represión y tortura contra los pobladores de San Javier en los años 80 y 84, dos infames operativos contra estas personas que tenían el pecado de ser portadores de apellido ruso. Hubo toda una operación de inteligencia para intentar involucrarlos con agentes de la KGB, lo que era un gran disparate, pero formaba parte de las acciones de propaganda de la dictadura. Y en ese marco lo que ocurría en el cuartel de Fray Bentos era la tortura sistemática. Una vez más, la tortura. Hay 12 imputados por la Fiscalía y la semana que viene va a haber una audiencia de formalización. Nuestra expectativa es que se formalice esta investigación y que se adopten medidas cautelares adecuadas a la gravedad de los hechos que se están denunciando. Veremos qué pasa entonces el día miércoles con esta situación. Vamos a contarles ahora algo que pasó el viernes aquí en la pantalla de TV Ciudad y que fue centro de atención este viernes en el centro de Montevideo porque se realizó
una nueva marcha por la diversidad bajo la consigna Basta de impunidad y saqueo de derechos. Se realizó el pasado viernes esta nueva marcha que una vez más resultó multitudinaria y que tuvo el trabajo de varios de nuestros compañeros a quienes ya felicitamos también. La movilización, como siempre, fue organizada por un conjunto de organizaciones sociales y canalizó los reclamos de la comunidad LGBTIQ+, y abarcó temáticas y reivindicaciones que van más allá de esta agenda, como la preocupación por el aumento sostenido de personas en situación de calle o que viven en asentamientos. Asimismo, los colectivos aseguraron que el Estado reproduce y legitima discursos antiderechos con un avance de fascismo que se percibe cada vez que agreden a una compañera trans, cada vez que un político abre la boca para insultar nuestra existencia impunemente y cada vez que se habla de diversidad sexual y es prohibido en las escuelas y liceos de nuestro país, decía parte de la proclama. Además, se defendió la ley integral para personas trans que sigue sin cumplirse por acción y omisión deliberada de parte del Estado. Según los colectivos, el Estado incumple las cuotas para personas trans, afro y con discapacidad por la falta de voluntad política. También se cuestionó la insuficiencia y desidia con la que se abordan las políticas nacionales sobre diversidad sexual, ya que la amplia mayoría de los compromisos planteados en el Plan Nacional de Diversidad Sexual, aprobado en el año 2018, no fueron asumidos. En este punto, se aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social, órgano rector en esta materia, no asegura el cumplimiento y efectivo contralor de esta política pública en todo el país. Y también en la proclama se refirieron al caso del senador Gustavo Penades. Refleja años de pactos de caballeros que se sostienen siendo cómplices, facilitadores y encubridores de entramados complejos de explotación en distintos niveles, incluso por parte de los mismos que escriben leyes, están a la cabeza de ministerios y definen el rumbo de un país entero, decía la proclama de la Marcha por la Diversidad, que, como decíamos, se realizó el pasado viernes aquí en la capital. Señoras y señores, nosotros ahora vamos a hacer una muy breve tanda. A la vuelta hablamos con el reelecto secretario general de la ALADI, ex canciller de la República, ex ministro de Industria, Sergio Abreu, que va a hablar con nosotros de cómo está Uruguay parado en la región. Bueno, muy bien, segundo bloque de MB Noticias, seguimos con más. Como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros Sergio Abreu, ex canciller de la República, ex titular de la cartera de Industria, así es, ¿Caldera? Candela. Había que darle caldera. ¿Cómo les va, Abreu? Arrancamos precioso la entrevista. Tuvimos una charla tan distendida antes de arrancar. Entre otras cosas le estaba preguntando si trajo la guitarra, ¿no la trajo? No tan temprano de mañana. Porque el hombre toca muy bien la guitarra. Bueno, siempre he tocado, me gusta, tengo grandes amigos. Son muchos años de los chalchaleros en Tibepa, compartimos mucho tiempo juntos, no cantando, pero siempre en el propio Falú, bueno, no digo Santiago Chalar, que era como de la familia porque tiene algún contacto familiar, Juan Peirú, Carlos Suárez de Lima, todo eso. La guitarra es una especie de, como digamos, de caricia al alma. Exacto. Uno comienza, la música ayuda. Yo tengo dos y no meto un acorde, Abreu, pero bueno, es como cuando arranqué la nota, entreverado, el día de hoy, un lunes entreverado. Pero bueno, uno de los motivos por el cual hemos invitado justamente a Sergio Abreu tiene que ver porque fue reelecto entonces de la Secretaría de ALADI, ¿no? Que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Bueno, una ALADI que tiene 13 miembros y demás. Queremos saber cómo está Uruguay parado justamente y cómo toma esta reelección en el cargo. Bueno, la reelección es una, vamos a decir, la palabra se dice realmente es un honor, no, pero es algo que no es común. 13 países que tienen distintas visiones de sus gobiernos, porque está desde Cuba, Venezuela, Perú, Chile, bueno, y cambian los gobiernos y tienen distintas orientaciones. Pero en ALADI, que es muy importante, no hay cláusula democrática. Y uno dice, ¿y por qué? Porque en realidad el comercio se rige por reglas y por normas en los organismos internacionales que no deben estar supeditados a determinadas visiones ideológicas. Por ejemplo,
La Organización Mundial de Comercio, que tiene más de 150, 160 miembros, no tiene cláusula democrática porque sino que están ya todos los días viendo. Igual es la LADI, pero a veces se contamina con algunas determinadas situaciones que se plantean en la región. Pero si el comercio, yo digo, he aprendido en forma lo más simple posible, porque además los temas técnicos, si no hay inversión en un país, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay salario. Y si no hay ninguna de estas dos cosas, no hay paz social. Claro. Y hoy estamos en una situación regional muy complicada. Ajá. Nuestro comercio es de la integración de 13 países es apenas del 12%, frente al 60% de Europa o más de 50% con Asia. ¿Por qué es tan bajo el nivel? Y bueno, porque a veces la integración no tiene la respuesta adecuada a las palabras o a los discursos. La integración más importante acá está vinculado con la infraestructura. Bueno, ahí estamos viendo el problema que se está planteando con la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay en la hidrovía. Cada día es más exigente eso. Hay que tener mucha inversión, pero políticas de mediano plazo. Lo que nosotros vemos, y yo veo que nosotros, un gobierno cambia y al otro día pregunta, ¿quién es mi amiga, mi amigo y quién es mi enemigo? Ahí pesa lo ideológico. Lo ideológico o lo de las simpatías, porque hoy, si tuviste ayer el debate, y bueno, ¿cuál era el eje de la discusión? El déficit fiscal. ¿Y qué es eso? Si yo me voy a preguntar, a mí me preguntan, ¿qué es el déficit fiscal? Mira, muy sencillo. Si yo en mi casa gano 10 y gasto 20, bueno, o pido prestado o termino no pagando. Pero nadie me va a dar un crédito cuando no pago lo que... Bueno, acá un país es igual. Y el déficit fiscal, que la palabra parece un poco rebuscada, el fiscal quiere decir, te ves 10 y entra 2. Claro. Bueno, entonces todo eso afecta a la economía, el comercio y obviamente al núcleo más vulnerable de la estructura de la sociedad de América del Sur, que es el micro, pequeño y mediano empresario. Sí. La pandemia le hizo perder 30 millones de puestos de trabajo. 30 millones. Tenemos un comercio del 12%. Las grandes cadenas de producción son las que tienen espalda, pero la estructura y el tejido social de ese micro, pequeño y de esa micro y pequeña de empresarios, empresarias, bueno, todo lo que estamos haciendo en Aladi, si tengo un minuto te lo voy a contar, que es pymes latinas, grandes negocios, con pymes latinas, toda empresa de mujeres, con una plataforma digital, con las últimas palabras en materia de digital. Bueno, con todo eso, nosotros tenemos un problema de las pymes no reviven después de los impactos. Ajá. Hay mucha exigencia tecnológica, de productividad, de competitividad, de capacitación. Porque todos hablamos de todas las circunstancias del continente nuestro, el más desigual del planeta. Bueno, ¿cómo arreglamos eso? Y hay que buscar por el lado de la educación, todo lo que sabemos, pero además por el micro y pequeño empresario. ¿Y cómo se hace desde Aladi para poder revertir de alguna manera esa situación y poder subir un poco ese porcentaje de 12 que es muy bajo? ¿Se pueden plantear nuevos ingresos más allá de apoyo directo? Sí, lo que nosotros tenemos, yo, en vez de hablar de política en general, digo, ¿cómo hacemos con los instrumentos? Los instrumentos es la plataforma digital, vamos a decir. Sí. ¿Qué quiere decir? Una plataforma en que hoy el empresario entra sin ningún tipo de problema y le dice, quiero alfajores. Muy bien. Entonces tiene todo el comercio que se realiza en América, las aranceles, los volúmenes, todo lo demás. Después dice, bueno, muy bien. Me quiero contactar. Le hacemos ahora, que es nuevo, le hacemos rondas de negocios. Por ejemplo, hicimos el otro día, 2 o 3 veces, las empresarias mujeres y que es Latinas Exporta, donde todas las mujeres empresarias ingresan de acuerdo a los sectores, se contacta una con la otra, o los empresarios, y después los capacitamos gratis. Ajá. Es decir, eso es fundamental. Y además estamos desarrollando, y esto es una esperanza, pero la tengo porque hay que cumplirlo, es una inteligencia artificial donde pueda cada empresario, en vez de tener que preguntar algo, se conecta con la plataforma
y la plataforma con la inteligencia artificial le hace de oficina de comercio exterior. Y le dice acá tal cosa, acá tal otra, estamos hablando de tal, el financiamiento. Es un paso atrás del otro. Que le marque una hoja de ruta, digamos. Exacto, exacto. Ahora, pero hay gente que quizás es reticente a la tecnología. Hay Claro. que romper esa barrera también. Ah, sí, no, acá se acabó el tema de... lo digo yo, que ya tengo otra generación, Sí. pero si uno no se ajusta a esto... Hay que ayornarse. No, y además el tema laboral. El tema laboral comienza a ser híbrido, en general todos los que tienen alguna especialización. Y uno puede decir, no. Antes dice, si no venís, te quedás sin trabajo. Ahora le dicen, 8 horas, no voy. Claro. Es decir, más allá de las dificultades... Eso cambió también. Eso cambió, ha cambiado todo. ¿Qué porcentaje de incidencia tiene eso? ¿Y porcentaje en qué decís tú? En esto de las 8 horas que puedo trabajar bueno, desde casa. depende del trabajo. rubro. Depende del trabajo. Pero, por ejemplo, en materia digital se nos va la gente. Ajá. Se nos va la gente ganando en dólares, más allá que el dólar está muy bajo. Sí. Pero se va porque el mundo ya dice, no, que yo voy a hacer tal cosa, yo puedo trabajar en mi casa, el híbrido que le llama, y para eso va el mundo. De manera que tenemos que ir viendo todo esto, no solo la relación laboral, el tema de la capacitación del funcionario, pero además en este caso del empresario. Esto fue otro coletazo de la pandemia. Sí. No, fue importante porque además obligó a que la gente se pudiera manejar con cierta distancia. Pero además de esa pandemia, yo te vuelvo a repetir, 30 millones de puestos de trabajo en América Latina. ¿Cómo los levantamos? Y los levantamos con políticas públicas, sin lugar a dudas, pero también con capacitación, ayuda, instrumentos. A mí lo que me preocupa es cómo no están mirando en general el mediano plazo. El mediano plazo, cómo se trabaja. Todo el mundo canta los himnos y se emocionan. Sí, pero si no hay comercio, no hay empleo. Ahí está. Hay que estar atento a las metas cortas, digamos, los pasitos cortos. ¿Y en Uruguay cómo se hace eso? Bueno, el Uruguay tiene, digamos, de alguna manera tiene un aspecto muy importante que es el desarrollo tecnológico de un sector que es bastante diferente en el área regional. Y después tiene también micro, pequeña y mediana empresa un poquitito más elevada en el sentido de su competencia, más allá de las dificultades, ¿no? Pero acá el retraso educativo es el que, en todos lados, el retraso educativo es el que más afecta al que quiere ser empresario. Empresario quiere decir tener una iniciativa propia. El Uruguay tiene además una característica, estos países como el Uruguay y como Paraguay. Se decía, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Porque vivimos acá en un barrio donde ahí tenemos los comerciantes nuestros, decían, no estoy vendiendo nada, todo el mundo se va a comprar. Todo lo que pasa en la Argentina o Brasil afecta al Uruguay. Sí. Nada de lo que sucede en Uruguay afecta al Uruguay. Claro, no. Eso se llama la asimetría. En la LADI son los países asimétricos. El caso de México. Y 90% de su comercio lo tiene con Estados Unidos. Y entonces el tema de la integración hacia el sur, obviamente le puede interesar, pero no es una prioridad porque la geografía es la madre de la historia. A nosotros estamos aquí al Uruguay y al Paraguay, esto es un tema muy importante de estos días, le interesa mucho el transporte, la hidrovía, la competitividad. Ahora tenemos una hidrovía que va desde la Laguna Merín, que es espectacular porque va a abrir la posibilidad del desarrollo del interior. La distancia que va a recorrer un producto desde Cerro Largo va a ser al Brasil por la hidrovía la mitad de lo que recorre a Montevideo. ¿En qué está eso? Ya está muy avanzado. Sí. Y por la información que yo tengo, el otro día estuvimos reunidos, va a ser la primera hidrovía que se va a hacer una concesión del gobierno brasileño a un grupo de empresarios Mirá, hoy por Nueva Palmira sale más el mineral de hierro que soja. Ajá. ¿Y de dónde viene? Viene de Corumbá, desde las minas de cielo abierto, de mineral de hierro y de manganeso. La soja también, pero están pensando en una inversión de enorme importancia en Martín Chico, frente a la isla Martín García.
O sea, los mecanismos están funcionando de alguna manera. Y me quiero remitir a algo que decía usted en el arranque de esta entrevista. El tema de las ideologías es un dato no menor. Esto pensando en Aladi y qué puede hacer Mercosur también, ¿no? Porque quizás hay algunos países que son más proteccionistas que otros. Exacto. Y allí... Es buena la pregunta, porque en realidad el Mercosur tiene un problema de asimetría. Claro, hay que... yo hace muchos años, cuando estaba negociando en la Cancillería, que eran negociaciones muy duras, y un ministro me dijo, no te olvides, país grande, no te olvides que la cola no mueve al perro. Y yo le dije, ¿acaso... ¿Qué me está diciendo? ¿Acaso la cola somos nosotros? Claro. Bueno, pero eso es la simetría. Los imperios del mundo que rotan y se van renovando, y también las economías grandes, porque el liderazgo de Brasil y Argentina es importante, pero tienen que pagar sus costos, porque el Uruguay son 3,5 millones y Brasil 215. Sí, sí, es abismal la diferencia. Bueno, abismal. Entonces ahí uno tenemos que ver, y lo mismo sucede en Aladi. Uno toma México, pero toma Panamá, por ejemplo, que es un ejemplo en materia de transporte, y después va Colombia, Venezuela, ya son con la cabeza mirando más para arriba que para abajo. Claro. Tenemos Cuba también, estoy haciendo en Cuba ahora una rueda presencial, una excepción, hay 400. ¿Desde hoy hasta el 4 no? Hay 400 empresarios, para tratar un poquitito de darle dinámica. Es decir, aquí yo no sé si... Expo Aladi Cuba. Expo Aladi Cuba. Entonces le digo, a mí no me digan, yo no sé si Adam Smith o Carlos Marx. Yo lo que le digo, muchachos, si no hay trabajo no hay paz social. Está muy bien. Abreu, nos quedan pocos minutos, pero usted lo mencionó y algo que también hablamos antes de comenzar la entrevista, tiene que ver con el debate en la República Argentina en el día de ayer, el primer debate antes de las elecciones del 22 de octubre, se dijeron de todo, a Milei le tocó, por ejemplo, que le dijeron que era un gatito mimoso del poder, entre otras cosas, pero ¿cómo vio ese debate y qué podemos pensar a futuro pensando en Uruguay, ¿no? Está muy bien, porque en realidad, yo recuerdo cuando era joven el profesor Juan Pibel Devoto, que era un referente a nosotros, nos decía, muchachos, en la política se construye con más sustantivos y menos adjetivos. Ajá. Bueno, ayer era el baile de los adjetivos, delincuentes, para lo más bajo que se dijeron. Sí. Pero además de todo eso, que es el nuevo mundo del enfrentamiento, yo no vi en la discusión, y no está, nada que ver con la inserción externa de la Argentina, la política comercial externa, la integración. Sí, no se habló de nada. Nada. Entonces es una especie de lucha doméstica, nacionalista, donde se pasa cuentas uno con el otro y se vive del episodio, como este famoso ahora que estaban ayer, que decían, ¿por qué no se sacó tanto del que fue a España con su amiga, no sé cómo se llama Insaurralde. Insaurralde. Sí. Bueno, eso de Insaurralde, y chocolate, había de todo un poco. Que es terrible, pero el que está viendo la televisión dice, a ver, dígame, ¿y usted qué va a hacer con el empleo o qué va a hacer? Lo que quiera hacer, pero tiene que decirlo. Y no decir, vos sos tal cosa, vos sos tal otra. ¿Cómo se construye un país después de eso? Claro. Y el Uruguay hace la diferencia en la gobernabilidad. En general, más allá de la radicalidad, todos dicen, el Uruguay tiene una visión distinta. Y el respeto además también. El respeto, por favor, porque eso, la democracia es tolerancia administrada. Uno puede tener bronca con uno, con otro, pero lo que no puede de ninguna manera decir, bueno, ahora yo con este no hablo. La revolución del saludo, que le llamo yo, en la política, sobre todo cuando hay gente que piensa distinto. Yo hablaba otro día con uno de los líderes, no del Partido Nacional, un buen expresidente, que me decía, acá nos hemos olvidado de construir armonías. Entonces, y esto lo estoy hablando hasta desde afuera, una carta que incluso envió al presidente de Brasil. Hay que construir, estas cosas no se imponen, se construyen. Ahora, ¿cómo se construye? ¿Con el estilo de debate de ayer? Difícil. Es muy difícil, porque además era...
Estuvo picante, estuvo picante. Estuvo picante. No, no como la hinchada de River Plate, que usted es hincha de River, pero nosotros más o menos. somos, porque ellos, esto es una barra brava, nosotros somos una barra breve. Barra breve. Y brevemente le pido en 15 segundos, las chances están en gran medida para Milei. ¿Qué pasaría con Uruguay si gana un Milei? Mire, para Uruguay, cualquier cosa que suceda en la Argentina se va a tener que administrar internamente y rápido por el problema de la inflación. Todos hablan de bajar la inflación, del déficit fiscal, va a haber una... Y después también es cierto que los líderes, así de esta naturaleza, y lo he conversado con varios, bueno, ellos cuando están fuera de un gobierno, todos, les parece que saben lo que hay que hacer. Pero después, cuando llegan a los compañeros y todo lo que los respaldaron, cuando llega el gobierno, el gobierno no es una elección entre el bien y el mal, es entre males menores. Entonces se sientan en el hormiguero con dulce de leche en el pantalón y lo que le pican son primero sus hormigas y después las otras. Entonces ahí se tiene que ajustar. Hay que ajustar hormiguero, pantalón y dulce de leche. Me hizo acordar la miel silvestre de Horacio Quiroga. Bueno, Abreu, la próxima la hacemos con guitarra, ¿le pero parece? Con mucho gusto. Muchas gracias por estos que minutos. pase muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Y nosotros vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que este domingo justamente se realizó en Argentina este debate del cual hacíamos referencia con Sergio Abreu. Las elecciones son el próximo 22 de octubre. Y en esta instancia el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los candidatos además, pidió disculpas por la situación económica en el vecino país. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. El resto de los candidatos, incluido el economista Javier Milei, quien se presenta como favorito para ganar la elección, cuestionaron la gestión económica del gobierno y del ministro Massa. Asimismo, negó la existencia de 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar, lo que fue cuestionado por el candidato del oficialismo. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a la hora 13:30. Que pasen bien.